Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas. Y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54, Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales, aquí estamos, fieles a nuestra cita diaria, los desayunos de Solo Radio. 33 minutos pasan de las 8 de la mañana en este justo momento. Si nos están escuchando en la emisión matinal, en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde, si están escuchando la repetición que les ofrecemos tras el informativo central Primera Plana. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí, una jornada más. Y la invitación, por supuesto, a que disfrutes del resto de nuestra programación. Los desayunos de Solo Radio, programa de los servicios informativos de esta casa que siempre nos traen contenidos interesantes. Hoy, además, nos ha fallado el contenido que teníamos preparado. Esto no ocurre en muchos momentos, en muchas ocasiones, pero, lógicamente, un programa como es este de los desayunos todos los días en directo, pues hoy alguna vez puede ocurrir lo que ha ocurrido esta mañana, que al final pues nos resulta imposible ofrecerles el programa que teníamos pensado. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Pues aprovechamos para recuperar algunos de esos programas que con el paso del tiempo en alguna ocasión nos han solicitado los oyentes o despertaba un interés un tanto especial cuando lo emitíamos. Y es precisamente lo que vamos a hacer en el día de hoy. Nos vamos a retrotraer en el tiempo hasta enero del 2015. Ese día les ofrecíamos un programa especial, despedida de uno de los grandes artistas que ha dado nuestra tierra, Francisco Fernández Reolid. Recordamos aquel programa. El pasado domingo, día 11 de enero, nos dejaba uno de esos genios que tuvimos la suerte de tener en nuestra localidad. Proveniente de la Sierra del Segura, llegaba a Ellín. Durante parte importante de su trayectoria, compartía con los ellineros su buen hacer, sobre todo con el dibujo y la pintura, también con la escultura. Francisco Fernández Reolid nos dejó hace tan solo unos días. Como ocurre con los artistas, nos deja también su obra. En el caso de los cantantes, sus canciones, los músicos, su música. Y él nos ha dejado en colecciones privadas, en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y también en esos lugares de recogimiento, en iglesias. Tenemos buena prueba de ello en nuestra localidad. Nos ha dejado la oportunidad de tenerle siempre en el recuerdo a través de su obra.
Con independencia que a lo largo del programa tengamos oportunidad de saludar a algún amigo más que se incorpore a este espacio. También, por supuesto, recordándoles que si quieren participar, si conocieron de cerca, si tienen alguna anécdota, si quieren simplemente pues comentarnos algo en torno a Francisco Fernández en Reolid, lo pueden hacer bien a través del correo electrónico participaegin@solorradio.es o a través del número telefónico que ya saben está siempre abierto en este programa a la participación de nuestros oyentes, 967 30 53 21. Repito, 967 30 53 21. Comparto estos minutos de radio con un buen amigo que, bueno, pues si ya de por sí la vida en los últimos meses, años, le ha dado ya bastantes mazazos, pues este ha sido uno más, porque Reolid era un buen amigo de nuestro invitado, era pues un compañero también de la Peña El Tambor, a la que él pertenece. Y pensando en con quién podríamos compartir el programa de hoy, en todo momento en mi mente estaba pues él, José Antonio Iniesta Villanueva. Buenos días. Buenos días. Se nos va otro genio. Se nos ha ido desgraciadamente. Es lamentable que a lo largo de la vida, por esto que llaman ley de vida, que llaman los mayores y que ya vamos llamando nosotros, algo tan natural que forma parte del ciclo de la vida, pero tan duro, tan traicionero en ocasiones, que hace que te rebeles, que te duelas y conduelas, que te sientas encerrado en ti mismo pensando, Dios mío, ¿qué está pasando con tantas personas que se van? Te comentaba hace un momento que tenemos la fortuna, pero también la desgracia, de conocer a personas muy mayores, de las que hemos aprendido mucho, que nos han acompañado en este trayecto de la vida, que han sido para nosotros tan especiales, pero que por desgracia, por esa edad que tienen y que tenían, se nos van yendo. Y en este caso nos toca hablar desgraciadamente de Francisco Fernández Reolid. Y desgraciadamente porque siempre es un inmenso honor, siempre es maravilloso hablar de un amigo, de un gran artista. Yo siempre vengo aquí con mucho gusto a la radio, pero en ocasiones venir a hablar de amigos que nos dejan en muy duro. Francisco Fernández Reolid era, y ya lo será para siempre, un artista fenomenal, como tú has dicho, dibujante, pintor, escultor, prolífico, hasta lo inenarrable. Él siempre decía, voy a hacer una manchita. Él llamaba una manchita, pero hacía obras impresionantes. Era muy rápido, era muy dinámico, era muy visceral, vitalista, tanto física como mentalmente. Y realmente ha hecho miles de obras. Él no ha parado, él ha recibido premios por todo el mundo. Quizás algunos no se den cuenta porque quizás la gente comete el error de no valorar aquello que tiene más cerca. Pero era un pintor que, surgiendo de lo más humilde, con problemas pues del medio en que se desarrolla, familiares, es capaz de aportar ese ingenio, ese talento, el esfuerzo, el sacrificio para convertirse en un artista de fama mundial. Él ha recibido premios por un montón de países, ha hecho exposiciones en todo tipo de lugares. Y cuando se va una persona así, nos deja como un hueco, un vacío, porque se nos ha ido, evidentemente, la palabra, para nada la voy a discutir, al contrario, un genio del que después podemos hablar con su capacidad de absorber todos los estilos, de acercarse a todos los maestros de la pintura, absolutamente permeable, absolutamente lúcido, porque no solo pintaba, sino que transmitía el arte de pintar. Cuántas veces recuerdo yo a hablar con él de sus libros, de las técnicas, de los colores, de esa inventiva que tenía de transmitir a los demás el arte de pintar. Y claro, cuando es una persona tan cercana, tan coloquial, pues a veces no nos damos cuenta de la trayectoria, pero era un gran pintor. Lo que ocurre es que si pues la gente de alguna forma que lo conoció puede echar en falta al pintor, al artista,
que nos deja un inmenso legado y que, como todos los artistas, se convierten en inmortales por obra y gracia del destino y de sus obras. Se van las personas, pero perduran sus obras, su legado, su testimonio. Por encima de esto, duele más todavía cuando encima es un gran amigo. Yo tengo el honor, y siempre lo tendré, de haber sido uno de sus mejores amigos. No un amigo, igual que me pasaba con Lugardo, era un amigo entrañable, cercano, que rompió las barreras de la edad, siendo ya una persona con un prestigio, con un empaque como artista y como persona, y se fijó para reconocer, valorar y concebir esta amistad con un joven escritor, un joven que en aquella época comenzaba siendo el corresponsal del diario La Tribuna, y no hubo distancia alguna a pesar de la edad, a pesar de su prestigio, sus ciertas características que él tenía de energía y de vitalidad. Éramos amigos y en ese sentido compartimos muchísimo. Abriendo el anecdotario, yo diré que los principales recuerdos que tengo son de un niño de 7, 8 años, que veía venir a una persona que imponía, siempre pues con esa perilla, ese bigote, ¿no? Característico, ¿no? de Reolid, con un coche que a mí entonces pues me parecía enorme, un Mercedes de estos blanco, exagerados, que siempre traía pues con una vaca llena de cuadros, ¿no? Es el recuerdo que tengo. Además, bueno, pues una amistad también que con el paso de los años se perdía, ¿no? Con Francisco, su hijo. También tuve la posibilidad de conocer a su esposa, una persona maravillosa. Si él era buena persona, su esposa era maravillosa. Daba gusto escucharla, que falleció también ya hace muchos años. Y esos son los recuerdos, ¿no? Él también, a través de pues una amistad familiar, que me dio la oportunidad también de asistir a algunas exposiciones, ¿no? Porque en plan pues amistoso, la familia, recuerdo una en Albacete, por ejemplo, que creo que era monográfica, en torno a la figura de una torero, de Maribel Atienza, creo que recordar que era su nombre. Bueno, pues no sé, un contacto que después, profesionalmente, ya trabajando en un medio de comunicación, en una radio, pues me dio la oportunidad de entrevistarle en alguna ocasión. Desgraciadamente las cosas antes no es como ahora, ¿no? Que es relativamente sencillo guardar esas grabaciones, ¿no? Pues se realizarían en cintas de cassette y a saber dónde está la cinta, ¿no? Y bueno, pues así fueron pasando los años. Recuerdo también su siempre presencia en la Semana Santa, no faltaba. Y recuerdo también programas en directo que se realizaban desde el Raval, sobre todo Jueves Santo, no faltaba la cita, siempre estaba por ahí. Y ya pues el recuerdo que nos quedará siempre será su obra, de la que hablaremos también a lo largo de los próximos minutos, y que tenemos presente prácticamente en toda la ciudad. Mi cole, Martínez Parras, ahí hay un lienzo bastante grande suyo, pues en el ayuntamiento, como no, en la iglesia de San Roque, durante muchos años, ahí en el retablo mayor de la iglesia, esos techos en la casa de nuestra patrona, de la Virgen del Rosario, en su santuario, que por más que lo mires siempre encuentras algún detalle que no habías visto antes. En fin, a nuestro alrededor rezuma el arte de Francisco Fernández Reolid. Así es, ese es el gran legado, la grandeza, la gloria de los artistas, que perdura su obra, todo lo que han soñado, lo que han imaginado. Están todas estas obras de arte mayor por su envergadura, su proporción, que pueden ver pues todas las personas que se acerquen por estos lugares. Pero están muchísimas obras que están en los hogares de cada casa. Yo en mi casa tengo un paisaje del Calvario, de esas casas ruinosas, derruidas. Pero él pintó los ojos de mi hijo cuando era muy pequeño, de Ulises, esos ojos azules maravillosos. Pintó a mi madre en su estudio. Entonces todos estos recuerdos son hermosos por haberlos compartido, pero son dolorosos, porque te queda esa imagen
Yo tengo esa imagen irrepetible de mi madre ante el caballete con su paleta de colores, pintándola ahí día a día para recrear su imagen, que ahora la tengo en una salita. Y conforme estábamos allí compartiendo, hablando tantas veces, tantos chatos de vinos que me invitaba a tomar, pues me quedo con esa imagen de dos cuadros enormes de su padre y de su madre, grandiosos, parece que cobraban vida. Y una de las mejores imágenes que yo recuerdo es cómo Francisco miraba embelesado a sus padres. Él me hablaba siempre de un inmenso amor por sus padres. Y también me acuerdo de ver un cuadro allí que aparecía a su mujer y dice: mira, mi mujer abrazando a mi hijo. Pero esto es cuando se forjó toda una amistad. Mi primer recuerdo precisamente es un viaje en ese Mercedes, que tú recuerdas. En un acto público en Albacete nos conocimos, empezamos a hablar y me dijo: pues mira, vente conmigo que nos vamos para Ellín. Y al día siguiente, aunque no viene a cuento y es una historia personal casi para dejarla ahí aparcada en este momento, gracias a él asistí pues al comienzo, a la apertura de uno de los más grandes prodigios que yo he conocido a lo largo de mi vida como investigador del misterio, y que es uno de mis grandes honores, si se me permite concederme un honor, porque fue dar a conocer una de las figuras más importantes de la historia de España en cuanto a religiosidad y en cuanto a misticismo y en cuanto a todo ese misterio que rodea a las personas que entran en verdadera comunión con la espiritualidad y con la figura de Cristo. Ya muchos se pueden imaginar lo que es. Y en bandeja de plata, invitándome a conocer su estudio, pues me ofreció la oportunidad de entablar conversación con la persona con la que él había quedado para hacer una gran obra pictórica precisamente. Bueno, era la Madre María Luisa, obviamente. Y sobrecogido escuché todo lo que se estaba diciendo y así accedí en primera instancia, con privilegio, en primicia, a algo absolutamente sobrecogedor que, como todo el mundo sabe, es el caso más importante de estigmatización de la historia de España. Y eso precisamente fue también gracias a Paco, a su invitación, a estos azares del destino, que realmente no existe el azar, no existe la casualidad, todo está absolutamente tejido. Lo que ocurre es que a los seres humanos nos descoloca cuando no conocemos el puzzle, ¿no? Y en mi caso ese puzzle se trastocó bastante cuando, después de tantos años de amistad, él formaba parte de mi peña, nuestra peña, la Peña El Tambor. En algún lugar de Madrid se habrá quedado una túnica con un escudo rojo. De tanto compartir, pues hace pues como unos 7 años, porque fue hace un año cuando lo vi por última vez, justo prácticamente en estas fechas. Y hacía 6 años que no sabía nada de él, y fíjate por dónde se despidió de todos los de la peña. Estoy hablando pues hace 7 años, 6 años antes de este encuentro que tuvimos. Desgraciadamente para mí, pues uno de los momentos más tristes que he vivido yo en mi vida con todo tipo de personas, que ya son algunos puntos suspensivos. Y yo, casi con una labor de detective, pues no sabía nada de él, preguntaba a todo el mundo por qué se despidió de la peña, además con la promesa de: voy a hacer un cuadro de todos los de la peña. Quería hacer un cuadro que apareciéramos todos los de la peña. Yo incluso preparé fotografías de todos. Y de pronto se rompió el contacto, no sabía nada de él, lo llamaba, no lo localizaba, me extrañaba. No vino ya una primera Semana Santa, me extrañó muchísimo porque él venía con nosotros. No era un tamborilero de tocar mucho, pero venía con nosotros. No era de darle muy fuerte, pero él compartía su forma con su estilo. Y ya pasó un segundo año, yo ya más inquieto, además lo decía a mis amigos y compañeros de la peña, digo, o le ha pasado algo que está muy grave o ha fallecido. Así preguntaba a todo el mundo por todos sitios y nadie me daba razón. Yo había perdido contacto también con Francisco, porque aunque lo conozco desde pequeñito, pues desde nada, desde que era un crío, el teléfono que tenía de contacto del padre, pues no me era posible ponerme en comunicación directamente con Francisco Fernández Riolí. Y gracias a Vicente Lucas,
a un contacto que mantuvo con el hijo de Paco y a la presencia de mi cuñado Andrés Sánchez, que estaba allí y había mandado un fax. Entonces le dijo pues, que mi cuñado está por localizar a Paco y tal. Entonces, pues mira, aquí está el teléfono de su hijo. Lo llamé y cuál es mi sorpresa cuando me dice que está en una residencia de Madrid, en Navalcarnero. Y yo además viviendo una experiencia muy dura, porque justo el día anterior había estado con mi madre con neumonía muy grave, pero afortunadamente en ese momento le dieron el alta, no llegó ni a estar ingresado, pero una situación muy delicada. Unos días antes había conseguido hablar, después de tantos años, con él, con una voz muy suave, digamos, perdida en el limbo. Y digo, Paco, que llevo muchos años buscándote, que voy a ir a verte. Y entonces era un lunes y quedé en ir a verlo con mi mujer. Y fue todo una odisea, José Aurelio, fue terrible. Tú no te puedes imaginar, no he visto a mi mujer, creo que nunca, con una cara de sufrimiento, con un color de cara descompuesta. A mí se me puso un nudo en la garganta, iba con 2 libros míos dedicados. Y fue muy duro porque lo encontré allí en una residencia donde estaba. Para mí fue muy duro porque para mí habían pasado 6 años. Se me había hecho largo buscándolo, pero eran 6 años. Pero te puedo asegurar que al Francisco Fernández Reolí, que yo había conocido, le habían pasado por su cuerpo y por su mente, te puedo asegurar que 30 años. De hecho, tuve el presentimiento, fíjate, cosa más curiosa, que cosa más tonta, pero que en el fondo más real y certera, que tuve dudas de que fuera a reconocerlo. Fue mi primera impresión, digo, lo mismo ni lo reconozco. Y yo dije, ¿y por qué no lo voy a reconocer? Y efectivamente fue así. La situación, que no me voy a extender porque no corresponde, porque estamos para hablar de su figura y recordarlo con cariño, no entrar en esos detalles, que demasiado bastante de gracia tuve yo con tragarme aquello. De pronto lo vi y fíjate, fue la intuición como algo, eso sensitivo, eso que existe entre las personas, esa energía de decir, ese es Paco. Pero el siguiente segundo, cuando actúa la mente, efectivamente no lo reconocía, llegué a tener dudas de que fuera él. Y de hecho lo estaba atendiendo una persona, porque acababa de terminar de comer, y me quedé dudando de que no fuera él y me acercara. La persona que lo atendía se giró y me dijo, ¿sois los amigos de Paco? Digo, sí. Pero fíjate qué cosa más curiosa, lo reconocí por la intuición, por la energía, pero era tal el cambio de su aspecto que al segundo siguiente, cuando actúa la razón, dudé de que fuera él. No te cuento ya, ni tampoco es necesario, lo que pasé yo de sufrimiento inmenso en esas horas que pasé con él en una residencia de Navalcarnero. Más todavía, ya venía dolido porque por las indicaciones mucha gente, digamos, me confundió, porque allí hay muchas residencias de este tipo para personas mayores, y me encaminaron antes de llegar a esta cuarta a 3 residencias. No te puedes imaginar los cientos de pacientes de Alzheimer que vi, pero cientos, antes de ver a Paco. Sensibilizado como yo estaba, y estoy todavía con mi madre en ese momento con Alzheimer durante 14 años, imagínate cómo me quedé yo. Es una enfermedad tremenda. Me atrevo a decir, en algún momento ya incluso más para las personas que hay alrededor que para el propio paciente. Y desgraciadamente, pues esa fue la enfermedad que sufría Reolí en sus últimos años. No nos equivocamos. De hecho, si dan una vueltecita por internet, en muchos casos, y yo no lo considero un error, se le tacha de ellinero. Lo fue, hay que decir que lo fue. Quizás no de nacimiento, pero vivió Ellín, sintió Ellín, y de hecho, pues también en ese aspecto lo vemos en nuestra manifestación más popular y más querida, como es nuestra Semana Santa. Hablabas antes de Vicente Lucas, pues por ejemplo, en el estandarte de los azotes, vemos ahí una de sus obras, y también en el aspecto tamborilero, el cartel anunciador de la tamborada del año 92, son algunas de sus obras quizás más relacionadas, ¿no?, con nuestra Semana Santa. Dices que se le tacha de ellinero.
¿quién puede recibir más honor de considerarse llinero que él? Si es llinero por nacimiento, por adopción, por corazón. Hay gente que ha nacido en Ellín y no le veo a veces mucho interés por Ellín, incluso en lo privado pues presumen o se jactan de que como que pasan de este pueblo, que le gustan otros ambientes y no parece que hagan mucha exhibición de su condición de llinero. Sin embargo, él, que efectivamente nació en una aldea en Peralta, derecha de la Sierra, no nació en Ellín, pero ya desde muy niño vino, aquí se desarrolló pues como persona y como artista, pero ¿por qué merece absolutamente el honor de ser reconocido como llinero? Porque al fin y al cabo lo mamó prácticamente de como quien dice, de su nacimiento, con poquitos años, ¿no? ¿Por qué? Porque él hacía alarde de llinero, porque él mostraba Ellín allá donde fuera, porque él presumía de Ellín y porque él, como pocas personas, ha llevado fuera de nuestra ciudad todos los grandes símbolos de Ellín. Las figuras religiosas, ¿quién ha pintado como él las torres? ¿Quién ha pintado todas las calles? ¿Quién ha pintado esos personajes populares de nuestros barrios? Mira, yo anoche, pensando en él, recordándolo, me desvelé, cosa inhabitual en mí. Porque sí, yo no sé ya ni cuántas trasnochadas me he pegado con intención porque tenía que trabajar, pero a la hora de dormir, cuando voy a dormir, en décimas de segundo estoy durmiendo. Me desvelé y esto toda la santa noche sin pegar ojo. A las 3:30 de la madrugada estaba publicando una cosa en Facebook en homenaje a él e incluso comunicándome con su hijo, con Francisco, así toda la noche, que me contaba que estaba absolutamente destrozado y quería poner enlaces, quería rendirle el homenaje y, como siempre hago, honrar a todas esas personas que han hecho tanto por nuestro pueblo y por nosotros. Ponía un vídeo de una exposición que se hizo sobre su obra en La Granja en Madrid, impresionante, pero impresionante, que curiosamente me era tan familiar porque prácticamente la totalidad de los cuadros que allí estaban apareciendo los he visto en tantas ocasiones. Como te decía, he estado con tantas tertulias con Paco al lado de esos mismos cuadros. Hemos compartido tanto, conozco tanto todos sus detalles y viéndolos, pues recordaba al católico, ahí mismo pintado, mi vecino de toda la vida del barrio San Rafael, al alcalde de Sierra, que estaba allí, con el que yo jugaba, que estaba con sus perros, que el hombre recogía sus cartones. Francisco Fernández Reolí era una persona, como te he dicho antes, capaz de impregnarse de todos los estilos pictóricos, pero era un pintor del pueblo. Pintaba los cartones, pintaba los barrios, pintaba como una exposición que se hizo, me acuerdo, en la Caja de Castilla-La Mancha, que vendió prácticamente todas las obras, unos cuadros de pequeño formato, con todas las callejuelas, con todos esos balcones, ventanas, puertas, que la gente decía, es mi casa, es mi puerta, es mi persiana. Es decir, era un pintor del pueblo, pintaba los personajes, ha pintado las torres, ha pintado los edificios, todos los símbolos emblemáticos, con sus distintas técnicas. Lo veías que era capaz de hacer una pintura al estilo del impresionismo francés, del cubismo, era capaz de hacer hiperrealismo, detalles absolutamente realistas, el surrealismo, porque quizás era lo que más me fascinaba, esa combinación que tenía de papeles, de trapos, de cuerdas, de violines ingrávidos que estaban colgados en una cuerda, de un muñeco que sale de una caja. Es decir, representaba lo que veía lo más tierno y las sensaciones que nos producen, pero a la vez fue una persona innovadora. Una de las cosas para mí más impactantes, porque si era capaz de ser de alguna forma todos los artistas con su técnica y de reflejar todos los aspectos de este inmenso poliedro que es Ellín, era tan innovador que él creó la serie blanca. Aquello me fascinaba. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo en una ocasión pintaba a mi cuñada en esa serie blanca, de ver personajes de Ellín mezclados con esas veladuras, con esos fragmentos de blancos, o sea, pintar todo de blanco. Como él me decía, dice, fíjate, José Antonio, dice, todo está hecho con un solo color, con el blanco, pero fíjate cuántos matices, cuántas tonalidades. O sea, qué grandeza tenía para sacarle tanto partido al blanco en esa serie blanca, que si bien era capaz de adaptarse a las técnicas de los demás pintores, de hacer todo tipo de obra variada, creó su propio estilo, que ese no lo ha hecho nadie, esa serie blanca. Eso era fascinante.
y por encima de que su alcance fuera internacional, de que se proyectara en todos los ambientes, él siempre fue un abanderado de Ellín, así es que era un ellinero hasta la cepa. El blanco que tan importante fue en su vida. De hecho, su tesis doctoral, que escribió en 1995, se titulaba La influencia del blanco en la obra pictórica. Así es. Algo que llevó pues al máximo, precisamente con esa serie, y yo diría también en parte importante del resto de su obra. Francisco Fernández Reolid, desde el pasado domingo, ya no está entre nosotros. Ahora, en Ellín, tendremos que mirar no solamente sus obras colgadas en tantas y tantas paredes, sino también tendremos que mirar al cielo, y no para verle a él, para ver su obra también. Antes hablábamos del retablo de San Roque, también en la cúpula vemos ahí a los 4 evangelistas, que también son obra de Francisco Fernández Reolid. Además, les invito a que, si no lo han hecho desde hace tiempo o no lo han hecho nunca, cuando vayan la próxima vez, miren hacia arriba, porque él también está inmortalizado ahí. No recuerdo ahora mismo qué evangelista es, no sé si es San Marcos, no recuerdo ahora mismo el que es, pero ahí está Francisco Fernández Reolid. Y qué decir de, no sé si será de las obras más importantes de su vida, pero para nosotros sí lo es. Precisamente mirar hacia arriba en el santuario del Rosario es entrar en otro mundo, sin duda. En este momento me van a dar la licencia nuestros oyentes de saludar, ya lo decía al principio del programa, seguramente a lo largo del espacio tendremos que saludar a otro buen amigo que se va a incorporar. Antonio Pérez, Rolmi, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a tu casa. A José Antonio, que lo tengo a mi derecha, y a ti que te tengo enfrente. Pues nada, un reencuentro triste dentro de lo que, como ha empezado el programa José Antonio, triste de un personaje, yo creo que, como habéis dicho en la introducción al programa, muy poco apreciado en Ellín por la cercanía, pero a los que lo tratamos, ya he visto, pobre de mí, que vengo esta mañana pensando, te dije, si hace falta, quería yo algo, pero ya veo la gran, por convivencia, por vecindad de vosotros dos, de los dos Josés que esta mañana estéis aquí, pero yo también tuve un tiempo, y yo, por desgracia, no soy, ni vamos, nada de escritor, nada de nada, no escribo nada, soy en ese aspecto un desastre, pero sí que mis vivencias con él son las que yo puedo hablar, de que siempre, desde que lo conocí, es lo que habéis dicho, un hombre muy vital, un hombre con una ilusión que desde que yo lo conocí hasta que ya dejó de venir por Ellín, porque siempre que venía a Ellín, porque como vivía tan céntrico, pues nos veíamos, no es que teníamos nosotros una relación, dijéramos, como vosotros, sobre todo como José Antonio, pero sí que nos parábamos, ¿no? Sí que, ¿qué tal? ¿Cómo? Porque nos conocíamos perfectamente. Es uno de los personajes que podía ser hijo adoptivo de Ellín, que el título no tiene, ¿verdad, José? Por supuesto, se lo merece eso y todo lo que le dediquemos. Y alguna calle también, pero bien pudo ser, pero él sí que adoptó a Ellín como su tierra, que lo habéis dicho y lo recalco, porque no sé si lo habéis dicho en el transcurso que he venido de mi casa aquí. Él fue becado por el Ayuntamiento de Ellín en aquellos años que se podía, y además el hombre se lo merecía, y yo creo que es de los dineros que los ayuntamientos invierten, yo creo que la inversión del becado al Francisco, a Paco Fernández Reolid, fue una de las mejores inversiones que hizo el ayuntamiento de la época. Diferentes formas, ¿no?, de vivir una amistad de una persona que se entregaba, que como decimos, pues cada vez que era posible, y en Semana Santa pues intentaba no faltar nunca, quería estar entre su gente, ¿no? Por ello, pues además me atrevo desde aquí, y seguro que nuestros oyentes y especialmente vosotros dos apoyáis esto,
merece tener una calle, merece ser nombrado hijo adoptivo y merece que Reolid sea uno de nosotros, ahora que se ha marchado. Por supuesto, porque si los grandes artistas, los que se han dejado el pellejo, el talento, la memoria, el cerebro, el ingenio, el amor por su tierra, no se merecen esto, la pregunta es, ¿qué no merecemos nosotros mismos? Esa beca a la que se refería, Antonio, estábamos hablando de muchas cosas, no ha dado tiempo de todo, porque entre otras cosas la magnitud de Paco, de Francisco Fernández Reolí, es inabarcable. Pero efectivamente esa beca de 12.000 pesetas exactamente que se le concedió, cuando tanto dinero se desperdicia en este santo pueblo a lo largo de generaciones y generaciones, es la mejor inversión que se ha hecho por parte de este ayuntamiento, porque no solo fue una inversión moral de ayudar a una persona humilde que en aquellos tiempos que tendrían sus defectos pero tenían muchas virtudes, cuando se veía que alguien destacaba había un impulso de solidaridad, un impulso de piedad, un impulso de sensibilidad para levantarlo. Ahora ocurre lo contrario, incluso a gente quizás con más talento se le echa zancadillas para que no destaque y los más ineptos pues puedan destacar, ¿no? Es el signo de los tiempos. Pero en ese aspecto era bonito lo que se hacía en aquella época. Entonces, desde el primer momento vieron que realmente este personaje maravilloso, humilde en sus orígenes, pues como son, ¿no? Humildes en nuestros orígenes, yo siempre presumo a capa y espada de mi origen en el barrio de San Rafael, de ser mi madre una cocinera y mi padre un espartero y luego camionero, pues tiene unos honrosos orígenes humildes que aún lo hacen más valiente a Paco. Y alguien se fijó en él y efectivamente qué inversión, que se sacó pues de ese ámbito de la humildad a un talento en ciernes que era en aquella época, y se nos ha convertido en una persona, un artista de talante y talento internacional. La amistad de Paco, o sea, mi amistad o mi conocer a Paco, me vino a través de la tienda de Rolmi. La tienda de Rolmi, Mariano Millán, también, que en paz descanse, mi jefe, uno de los socios de la tienda de Rolmi, pero con anterioridad, José, tú lo has dicho, que el padre de Paco ya era cliente de sastrería en la calle Benito Toboso, esquina calle del Águila, de Mariano Millán. Y era pues un hombre, habéis dicho, un matrimonio, para mí, los padres de Paco, como habéis dicho, aún se hacían más humildes que eran. Era un hombre de esos de palabra, porque maestro, le voy a pagar en 2 veces entre las chaquetas de pana, los pantalones de pana, y Mariano Millán para ellos. Claro, cuando Paco despunta, cuando Paco viene allí, ya Rolmi ya estaba. Y entonces, ¿dónde se iba a hacer Paco los trajes? Para las primeras exposiciones a Italia, José, que tú eso lo habrás oído a él. Por supuesto. En Turín, en San Marino. Fíjate si me acuerdo ciudades que él nombraba, que yo decía, madre mía, qué lejos está eso. Luego pronto fui a Italia, gracias a Dios. Albisola, en un principio, donde tantos premios recibe, que consigue el Monte Cervino, siendo seleccionado, al igual que los españoles, Dalí Tarrás. Esto lo estoy leyendo además de un fragmento de un libro maravilloso de nuestro paisano Antonio Moreno, Gente de Allí, que tuvo, gracias a Dios, pues la buena intención de reflejar a tantos personajes sedellineros, y entre ellos a Francisco Fernández Reolí, que es maravilloso. Dice, también obtiene la medalla de oro en el premio La Griva del Comune de Leine en 1965, con motivo de la exposición internacional Premio Suzara, entre otras distinciones. La gente de Jim ve a un personaje singular, pintor, por nuestras calles, pero como decía al principio de este encuentro que estamos teniendo, tan agradable en cuanto que nos conocemos y tan triste, porque ojalá estuviera aquí Paco para honrarlo aquí presente. Pero no se da cuenta la gente efectivamente que estamos hablando de un artista de fama internacional. Pero de bien joven, que es lo que estoy diciendo. Claro. Estamos hablando de los años 60, cuando Rolmi llevaba abierto 4, 5, 6 años máximo.
él ya ya su carrera apuntaba a todo eso y empieza a hacer, yo creo que fue fuera de España, que ya en España, en Albacete, había hecho sus pinitos de exposiciones, la primera exposición. Y entonces, en una galería se nombraba todo, las galerías, y todo se las decía a mi jefe y a nosotros que estábamos en el corro, muchas veces. Y me acuerdo que decía, maestro, un trajecito para qué tal, como él hablaba. Y Mariano Millán decía, Paco, ¿cómo vas a estar con un traje solo? Pues sí, mejor sería dos que todos los días no tenga el mismo traje. Pero Mariano, entonces, bien puedo decir que pudo ser su padrino también, le hacía 2 trajes y vuelvo a decir, fiaos, pero sí, no te preocupes, no os preocupéis, ¡pam! Venid, el primero dinero de los primeros cuadros, maestro Mariano, era la tienda la que vendía el traje porque ya era una sociedad, pero se hacía allí, lo fraguaba él. Y la verdad que sí, yo sé que a Mariano pues lo tenían mucho aprecio y de ahí vinieron luego su obra, que para mí es, yo creo que es lo mayor que ha hecho Paco en lienzo, además el lienzo, ojo, porque se han podido hacer murales, frescos de pintores tal, pero en lienzo, esos metros de lienzos que hay puestos, es que parece ser que aquello es grande, pero es que es más metros todavía por la altura que desde abajo vemos en el Santuario del Rosario, ese patrimonio que nos dejó y que deben de tener mucho cuidado los que lleven siempre el santuario, de que no se moje, de que no hayan goteras y que aquello, porque aquello es una impresionante obra, ¿verdad? Antonio, estoy ahora que estás comentando esto recordando, pues cuando precisamente se colocaban, porque son también lienzos, no son frescos sobre la pared, son lienzos, los 4 evangelistas de la cúpula de San Roque y esos bonitos cuadros que teníamos ahí en el altar mayor, en el retablo. Yo era monaguillo entonces y recuerdo, perfectamente, ¿no? Cuando se colocaron y cómo se rellenaba lo poquito que quedaba alrededor de esos lienzos. ¿Tuviste la oportunidad tú de vivir en primera persona ese momento de la colocación de esos lienzos o no? No, tenemos que empezar por lo primero. A ver. Yo fui, también es verdad, era hermano mayor y presidente de la cofradía Mariano Millán. Lo hemos dicho que fue su padrino, pero entonces él quería agradecerle al pueblo de Jin, pero en vez de decir al ayuntamiento que le regaló cuadros, están allí, están puestos, pero él a través de decir quiero dejar, era su manía de él, quiero maestro a Mariano, una cosa en el Jin que tal y que cual, en el ayuntamiento, en donde sea. Y entonces Mariano Millán arrimó con su sardina. Pues, ¿qué te parece? Hombre, y la patrona, la Virgen, por el donde mejor. Y tal, bueno, por aquel entonces, en el año 69, que terminó la obra, el primer paño del altar mayor, pues era alcalde don Joaquín Muñoz. Y Mariano Millán concejal, Paco Zafrilla, aquellos grupos de concejales que no cobraban y no se llevaron nunca nada, hay que decirlo, fuerte, alto y claro, sí o no. Hay que honrar que se lo claro, es que en la época de aquello parecían, no, pero como no cobran se llevan, no, pues ahora cobran y se llevan y lo diré y me da igual, me quedo tan fresco. Entonces, siempre, claro, a las excepciones y siempre todo el mundo no es igual, no meto al mismo saco, pero como no estamos aquí para eso, voy a seguir con Paco. Entonces resulta que se le encarga, porque él quería tener una obra allí en el santuario. Y entonces, ¿qué podíamos hacer y tal? Y él estrujó, y entonces lleva un boceto hecho a lápiz y tal, y entonces hace el primer paño, que es la coronación de la Virgen. Dijéramos que en homenaje a aquella coronación que ya había sido en el 55 y nos lo explica, y entonces se ve, según miras al altar mayor a la izquierda, si vas con detalle y con tu máquina de fotos puedes verlo, José, y si quieres yo contigo, pero que no hace falta. A la izquierda está la coronación cuando la gente de Jin
coronamos a la Virgen en el centro del paño. A la izquierda, los símbolos de allí, las dos torres, la hillinera, el tambor, por supuestísimo, con una cruceta y un tambor, no podían faltar ahí. Y en la otra parte derecha, mirando al altar mayor, mirando a la Virgen, está la coronación en el cielo. Ángeles con arpas, ángeles con violines, con alas, todo como él lo pintaba, él a su estilo, él no era Fray Angélico ni aquel, él era a su estilo de Paco. Y la paleta de la izquierda en donde pone el año de la pintura y en la firma, está firmado. ¿Qué costó aquello? 80 y tantas mil pesetas. ¿Quién las pagó? El ayuntamiento, por medio de esos concejales y don Joaquín Muñoz. No hay dinero, porque no hay dinero, pero el hombre, como coronó a San Juan, a San Rafael, y haciendo lo imposible, que ya estaban muy mal las cosas en Ellín de dinero, pues aquello lo pagó el ayuntamiento, a expensas del ayuntamiento. Y Paco sigue dándole vuelta a la cabeza, pero por otro lado, el hermano mayor y presidente Mariano Millán. Hay que pintar aquello porque habían retejado, hicieron aquello tal y aquello, había que pintar la nave, había que pintar todo el santuario, el techo. Piden presupuesto a un pintor y dicen, pues muchacho, pues si Paco nos cobró por el paño ese, si Paco ha cobrado precio de pintor de brocha gorda, como era mi padre, pues bueno, a los pintores de turno de entonces. Y entonces ya le dicen, Paco, habla con Paco, Mariano Millán, ¿por qué no el rosario continúas tú con... Maestro, por un lado, usted no sabe la alegría y el gozo que yo tengo, que haya gustado mi obra y tal, que ya estaba puesto, que ya lo pegado y todo, como se vio. Claro, eligió, que tengo que nombrarlo, a su albañil, que era... ¿Quién era? También por el barrio y todo eso, el maestro rápido. Antonio, el maestro rápido. Que aquello dice que era el que mejor se lo hacía. Porque aquello llevaba un proceso para pegar, que no era echarle ungüento, echarle pegamento, no, eso iba delante con la llana y tal. Bueno, aquello, es que lo vi, montaron ese andamio. Y cuando ya vienen los 3 paños siguientes, ya hizo un boceto en óleo pintado sobre un tablet y con la forma de atrás redonda y la parte de adelante que ya había hecho la volvió a poner, y entonces hizo los 3 paños siguientes lo que iba a ir en cada paño, y allí estuvimos dándole vueltas. Pero bueno, Paco, lo más interesante, mi jefe Mariano Millán, porque no teníamos dinero, había que salir de puerta en puerta como se salió, y ya hizo el estudio, midió aquello, o como ya tenía medido un paño, ya sabía los metros que necesitaba de tela, de todo, y los kilos, José, los kilos de óleo. Y total, para no alargarme más, 300.000 pesetas pidió. Claro, los del Rosario dijimos, ¿qué va? Pero empezamos a darle vueltas. Y venga para allá y para acá. Y ya, él también estaba ya encariñado con la obra, por supuesto. No se preocupe, que esto no va a ser de golpe, yo lo hago en 3 veranos y tal, porque claro, esto tengo yo que hacerlo en Mazarrón, que tengo una terraza grande, explicando todo como él ya lo tenía planificado. ¿Cómo le quitan la ilusión a este muchacho?, decía Mariano Millán. El ayuntamiento ya no daba para más, y si podía haber dado algo, pero bueno, allí surgieron eso, y venga, Paco, a hacerlo. Y empieza a hacer el primer paño, el segundo paño y el tercer paño. Y ya se le va dando dinero, porque pobre, se bajaba los veranos. Coincide que voy yo a Mazarrón un verano y me llevo la dirección de allí del apartamento que él tenía. No sé si sí, claro que he estado. Los reflejos que me he tomado y los recuerdos de su hijo allí bañándose. Pero no vistes allí haciendo la pintura de Rosario, ¿no? No, que ten en cuenta que, hombre, yo llevo unos años, pero de lo que estás hablando tú eres un chiquillo. Claro. Como que... Entonces os llevo la ventaja de los años, de otras cosas no. Bueno, y entonces pues me fui a un viaje de dominguero, pero yo en vez de irme a bañarme ni nada, a Mazarrón a buscar a Paco, que ya tenía la obra a medio. Y allá que me veo, digo, porque yo no me hacía Josés,
yo no me hacía cómo podía él pintarlo eso en la playa y en un apartamento. Dijera, bueno, tiene un chalet que tiene metros en la misma piscina. Total, que en la terraza general, que no era su terraza solo, era de todo el edificio, pidió sus permisos por lo visto, y allá tenía puesto como unos bastidores que le hicieron de madera, y allá él pintando, ¿sabes? Y allí me enseñó la obra de uno de los paños a medio. Se puso tan contento de que fuese, no sé si me invitaría a alguna cosa por allí, nos tomamos lo que fuera. Yo ya me fui para el viaje porque me tenía que luego ya volver, pero ya fíjate si lo vi. Claro, cuando ya aquello iba tomando fuerza, ya y veía que nosotros, es que Paco, y dice, bueno, la pechina última, encima del coro, por donde se entra por la puerta principal, que hay como cinco bajos, no sé cómo se llama eso arquitectónicamente, José, pero... Te entendemos perfectamente. Bueno, ahí están 5 milagros de la Virgen. Se documentó, por lo que dices tú, se lo ocurrió con la gente mayor, y hay uno de los milagros en la cántara que se cayó haciendo la obra de don Justo Millán, la ampliación del santuario, y tal y como ahora lo vemos. Se cayó una jarra que tenían los albañiles para beber agua. Que no se rompió. No se rompió. Pero es que si veis allí, si vais y con algo, un objetivo de esos que se pueda ampliar, pueden leer 8 nombres como mínimo, que en una nota que fue él tomando nota a los viejos del lugar, Juan García, no sé cuántos, los que trabajaron en aquello y daban fe de aquello. Y están puestos allí, está puesta la nota con el nombre de ellos. Así es. Es curiosísimo. Y los motivos de los otros 3 paños, pues los podéis figurar, los misterios del Rosario. Y José Aurelio ha dicho que está puesto en San Roque, claro, perfectamente. Yo siempre me gustaba verlo allí de apóstol. Pero en el Rosario también puso su autografía, su autógrafo, puso él... está puesto de San José en el nacimiento del Hijo de Dios. Sí, es verdad. O sea que ahí, y yo creo que en alguno o me quiero yo creer que estoy así, como un chiquillo de los que estaban en Los Pastores o algo, con la cara que yo tenía, como pintó las caras redondas, digo, pues ya pues eso soy yo. Pero sí, la obra, y regaló las pechinas de atrás, eso fue regalo de Paco. Mira, estás hablando de estas pinturas que obviamente yo conozco desde niño, desde que nací. Tú estás contando una historia que desde luego en aquella época yo era un niño, incluso anteriormente, que ni siquiera había nacido. Pero fíjate, en relación a esto, voy a contar una anécdota que nos serviría para reflexionar. Cuando yo lo encontré en esta residencia de Navalcarnero, en esa situación tan dramática, y como poco a poco fue saliendo de su ensimismamiento, porque incluso me decían, dice, todos los demás se relacionan con la gente, pero él no habla. A mí aquello me causó una inmensa pena, porque el Paco que yo conocía, absolutamente visceral, energético, vitalista, era una persona absolutamente apagada, estaba en una silla de ruedas, y estos solamente son unos de los poquísimos detalles que puedo contar. A mí aquello fue absolutamente traumático. Y es más, desde el primer momento que yo me encontré con él, que le dije, pero vamos, que yo con un nudo que apenas podía hablar, mi mujer, como te contaba antes, pero estremecida, y ya para que no se le notara, le dijo, Paco, es que siento mucha emoción de verte, pero estaba descompuesta. Y yo le digo, Paco, que llevo muchos años buscándote, y de pronto me dice, ¿y por qué no le has preguntado a mi padre? Y entonces ya cuando me estremecí, porque yo incluso en ese momento no sabía ni siquiera realmente qué enfermedad tenía. Yo llevaba, como te digo, tantos años sin saber de él, me costó casi una labor de detective localizarlo. Y ya conforme vamos hablando, yo desde ese momento veo que me sonreía, que me reconocía, se le iluminaba la cara. Y fue curioso porque empezó ya a hablar, a contar, y además de una forma que desde luego no se parecía nada a lo que yo había conocido de él, pero ya hablaba, incluso tenía una conversación de alguna forma lógica y hasta reflexiva, filosófica, sobre, a pesar de los pesares, pues que todo era pues como tenía que ser. Pero os cuento esto porque en un momento determinado, yo con la mejor intención y pensando que así sería, digo, bueno, Paco, pintas aquí,
Porque yo entiendo cuando alguien está en un sitio, pues hay una terapia para que haga algo, porque entre otras cosas eso ha sido su espíritu siempre, su vida. Entonces Paco es como yo, a mí me atan las manos y me dan todo el oro del mundo y me matan si no puedo escribir, porque en mi vida, pues él, yo no lo imaginaba sin pintar. Y me dice, no tengo aquí materiales. Y conforme yo hablaba con él, empezó a acercarse la gente y dice, Paco, ¿pero es que pintas? Otro se acercaba, enfermos, gente que había allí, que un poco más lúcida, porque la práctica totalidad ni hablaba, era, pues como yo digo, que pobrecitos están en el limbo. Incluso se acercó una de las trabajadoras que está allí y me preguntaba, dice, pero es que Paco pinta. Y yo así me salió del corazón y digo, Paco es uno de los mejores pintores del mundo. Digo, ¿cómo que no lo conoce aquí nadie como pintor? Me dio una pena enorme que me quedé más partido que estaba antes todavía, porque digo, las vueltas que da la vida, como un personaje tan célebre, tan vitalista, llega a ser un desconocido entre todas estas personas. Nadie sabía quién era Paco, ni como persona ni como artista. Y yo en una situación absolutamente dramática ya no sabía cómo reconducirla y yo por romper ese hielo y le digo, Odo, Paco, digo, te has metido aquí de incógnito, para que nadie te conozca. Mira, se echó a reír una cosa y fue una cosa increíble. Y le digo yo a estas personas, digo, os vais a enterar de quién es Paco como pintor. Te digo esto porque al regresar allí, yo cogí, me fui al Santuario del Rosario, cámara en ristre, y ahí haciendo fotografías de todas esas pinturas de las que tú estás hablando. Y se las mandé allí y les dije, por favor, transmitir a todas las personas que hay alrededor, los enfermos, los trabajadores, todos, que sepan quién es Paco. Porque me dio una pena enorme, porque vi como un pajarito en una jaula. Y vi una persona que no era reconocida por su arte y que cada uno tiene su autoestima y que podría haber hecho una terapia para seguir pintando, pero Paco no pintaba. Y entonces, no solo ese lugar, porque son lugares, te quitan la vida, evidentemente, la poca que te queda te la van quitando, sino que un Paco, un Francisco Fernández Reolí, sin óleo, sin pinceles, pues se estaba muriendo poco a poco más rápido de lo normal. Por eso para mí habían pasado 6 años y para él habían pasado 30. La verdad que, no sé, Antonio, a ti, esto que nos ha contado José Antonio me ha resultado muy doloroso. No quiero ni pensar el mal momento que pasaste tú allí. No lo puedes ni imaginar jamás en la vida, porque solamente estoy contando unos pequeños detalles, no cuento lo que realmente estaba haciendo cuando yo llegué, lo que me costó que terminara de hacer, su apariencia, su mirada perdida. Es como si ves a un pájaro maravilloso de muchos colores y trinos y lo ves encerrado. Eso es un trauma. Tenías que llegar tú para hacer justicia, ¿no? Y que las personas que estaban en ese momento a su alrededor supieran quién era Reolí. Lo hice con todo mi corazón y mandé esa información y busqué más fotografías porque yo quería que supiera quién era Paco. En esas circunstancias, por el motivo que después más tarde me enteré de muchas cosas, igual que después me preocupé no solo de enviar esas fotografías, sino cuando por estos azares del destino que te decía antes que nada es casual, un tiempo después su hijo Francisco me dice que está viviendo una situación muy desagradable porque hay una institución, además muy cuestionada, muy polémica ya en tela de juicio y en todo tipo de medios de comunicación, que se hace cargo de enfermos de Alzheimer y que no solo, digamos, parece ser, ahí estará la justicia para demostrarlo, pero hay bastantes pruebas más que evidentes de que hay alguna situación muy irregular, que se aprovechan del patrimonio de las personas. Y si eso es duro, porque es un acto delictivo, es más absolutamente criminal y traicionero con enfermos, y más todavía cuando tienen Alzheimer. Para mí, una persona que está tan sensibilizada con el Alzheimer, porque yo en cuestión de unos pocos meses he visto morir a mi madre con Alzheimer y a 2 tías con Alzheimer. O sea, entre la serie de personas que ya son muchísimo más de la cuenta, una solamente duele, muchas ya estremecen.
3 familiares con Alzheimer. Que haya una institución que se está aprovechando de enfermos me parece absolutamente terrorífico. Por eso cuando un medio de comunicación, curiosamente, aunque yo lo sabía por Francisco, de hecho yo un día estoy viendo la televisión, un programa de televisión, y veo a Francisco, a su hijo, estoy hablando, lógicamente, y lo reconocí porque lo conoció desde siempre, y entonces me entero cómo se está manifestando, cómo familias se están quejando de que, digamos, que han captado no solo a sus padres, a sus familiares, sino que se han aprovechado del patrimonio, y después ya en contacto a través de Facebook me lo comunica, sabiendo que iban a venir de una cadena de televisión. Curiosamente, un día llaman al museo de esta cadena para preguntar por estas pinturas del Santuario del Rosario, y si las había pintado. Digo, por supuesto, claro, mi amigo Francisco y tal. Y dice, ¿usted lo conoce, amigo? Y digo, por supuesto, claro que sí, un gran amigo mío. Y me preocupé, fui yo quien puse en contacto a este medio de televisión con Antonio Moreno, con Rafael López Morales, con Vicente Luca, o sea, contigo también, o sea, con mucha gente. Con mucha gente. Y después, ahí la entrevista, estuve varios días dándole toda la información, tratando de facilitarle todo, poniéndolo en contacto con Televisión Ellín para cualquier documentación, porque buscaban vídeos. Yo no tenía vídeos en sí, fotografías tenía. Y todo precisamente para denunciar. Yo no participé en este programa, no quise, además se lo dije, digo, mira, por este y otros motivos estoy demasiado sensibilizado con este tema, mi madre acaba de morir, y encima con Paco, con el dolor que yo experimenté cuando lo encontré allí en Navalcarnero. Pero sí me preocupé, es decir, que lo que haga falta, igual que ya te digo, pues yo anoche a las 3:30 de la madrugada estaba escribiendo un texto, y ya al final pues yo me he desvelado entre una cosa y otra y no he pegado ojo en toda la noche. Pero digo eso, ¿qué hacemos que no tengamos que hacer? Si es que se lo merece con creces. Él cuando venía allí lo primero que hacía, venir a verme, a mí era un honor, un placer que viniera a comer a mi casa, como digo, tantas veces que nos reunimos en la suya. Y efectivamente todos lo recordamos como una persona con mucha vitalidad, muy arreglado siempre, con su traje de chaqueta, con su perro, tenía una energía muy poderosa como persona, era un gran orador. Recuerdo ya en los últimos años, las últimas veces que vino, la dificultad que tenía para hablar, para caminar, y yo veía ese proceso de cómo una persona se va estropeando físicamente. Él seguía estando lúcido, pero desde luego el mazazo impresionante fue el que me lo llevaste, ¿sabes? La última vez que estuvo en Ellín, yo creo que fue la última o la penúltima, coincidí con él y nos saludamos. Y ahora me está a mí cuadrando su actitud. Ahora me está cuadrando que no se me salía del guión, y me decía cosas y me decía historias, me cambiaba de persona a mí, me confundía con otra persona, y yo dije, parece que Paco, digo, el tiempo que llevábamos sin vernos, yo no le achaqué el tiempo que lleva sin venir mucho por allí, pero me ha dejado de piedra de saber el final. Claro que sabes cómo ha tenido que morir, sabéis cómo ha tenido que morir como un artista, como una persona. Sí, vamos a ver, no es que se lo mereciera, ni mucho menos, que va. Lo único es que los artistas, por lo visto, son así, les viene el tema. Y has dicho una cosa que no quiero que se me olvide, que iba siempre tan elegante, tan puesto. Los zapatos de Paco, esos eran impolutos. Me acuerdo de verlo con sus zapatos. Todo verde los pies a la cabeza. Qué energía y qué lástima. Yo que ahora ya estoy pegado a esos años y estoy un poquillo ahí averiado, como dicen luego. Antonio, te tengo que decir una cosa importante. Me estás dejando de piedra. Te tengo que decir una cosa importante, una observación. Bueno, como metáfora en general es válida en el sentido que a lo largo de la historia, pues todos los artistas parece que no tienen el reconocimiento en vida que se merecen, y luego parece que se reconocen después de muertos, pero en este caso él tiene un hijo. Él, por ejemplo, esta noche me comentaba, o a través de esos mensajes de Facebook, que él ha estado arropado por su familia en esos últimos momentos. El que termine una residencia, las circunstancias, pues, el destino de la vida, ¿no? Pero que por encima de esto y por encima de que haya una institución que se aproveche, que es lamentable que suceda,
Aquí la circunstancia fundamental y de la que no se salva nadie cuando le toca es que hay una enfermedad, como el Alzheimer, que es terrible. Pero más todavía si cuando en un momento determinado está en un sitio, porque yo entiendo, aquí esto es más complejo y no nos interesa ni siquiera hablar, ya la justicia tendrá que decidir, pero yo bien sabe Dios que para mí era fundamental que mi madre estuviera conmigo. Compartimos 53 años de vida, que es mi entera vida, a excepción desde el 27 de julio, lo que sigo viviendo, y ella no está conmigo. 14 años de Alzheimer, que eso es durísimo, pero yo siempre me negué a que mi madre fuera una residencia, incluso cuando se me ofreció con la mejor intención, porque supone una carga familiar muy grande. Pero ni a mi madre le gustaba, ni mi madre se lo merecía. Mi madre murió en casa, murió en su cama, y con el tratamiento más maravilloso que se le tiene que dar a un ser humano. Yo ahora imagino la tristeza de la familia que no ha podido compartir ciertos momentos, la angustia que está teniendo Francisco para hacer que se descubra lo que esta institución ha hecho. Eso es terrible, y al menos dentro de la desgracia, pero yo tenía a mi madre conmigo todo el tiempo. Entonces se han juntado los azares, el tiempo, pero afortunadamente para él, si hubiera sido de otra forma, no ha sido la historia de Paco la del artista bohemio, el artista que pasa hambre, que no se le reconoce su obra. Paco era reconocido como pintor. Él ha hecho muchísima obra, como digo, era muy prolífico, tenía un buen nivel de vida. Paco ha vendido mucha obra, eso también hay que decirlo, porque ha vendido mucha obra, porque se ha valorado y porque él, en ese aspecto, también ha sido un gran negociante. Él ha sabido vender su obra a, por ejemplo, Lugardo, que tan admirable para nosotros, tan querido, que lo recordamos, y el pobre pues tenía unas circunstancias de que no tenía ese marketing, la capacidad de relacionarse, y era grandioso Lugardo, ¿no? Pero Paco tenía otras formas de relacionarse, la oratoria, él la sabía muy bien. Entonces, las circunstancias son la enfermedad y lo que ha pasado con esta institución, porque por lo demás, él, si no hubiera tenido esa enfermedad, pues hubiera disfrutado de esos últimos años. Esta madrugada le escribía yo a su hijo, le decía: qué lástima que nuestros mayores, en la última recta final de su vida, con tanto que se han sacrificado, no puedan disfrutar como se merecen, y que esta maldita y terrible enfermedad les arrebate lo más hermoso en lo último que puede suceder, que es estar en paz, en armonía y conscientemente con sus familiares. Al Ateneo de Madrid. En este retrato está su firma. ¿Qué artistas cuelgan los cuadros aquí? Hay cuadros ejecutados por Joaquín Sorolla, por Wilfredo Blanc, por Rosales, por los hermanos Madrazo, es decir, grandes firmas de la pintura española de la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Está colgado entonces al lado de grandes ilustres también. Sí, todas son figuras ilustres de la cultura y el pensamiento español. Yo fui una persona que fue mucho al Museo del Prado. Sus obras llegan incluso a la televisión. A los grandes maestros. Las exhibe orgulloso a la cámara. Interpretado de una obra de Zurbarán. Se convierte en un pintor reconocido en los años 80. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos haciendo un reportaje sobre Francisco Fernández Reolid. Hombre, pues está en el sitio y en el pueblo adecuado. ¿Usted lo conoce? Sí, prácticamente de toda la vida. Podemos bajar y ver bastante. ¿Ah, usted tiene algo suyo? Sí, por supuesto. Vemos aquí, Reolid pintará 100 cuadros sobre Yin. 100 cuadros. Sobre Yin y el paisaje de Yin y sobre todo personajes. Pero 100 cuadros son muchos. Son muchos cuadros. ¿Luego vende estos cuadros? Claro, por supuesto. ¿A cuánto vende su obra? Estamos hablando de principios de los años 80, pues a lo mejor 200 o 300.000 pesetas podría valer un cuadro de aquellos. Era caro. ¿Ha ganado mucho dinero pintando cuadros? Sí, ha ganado bastante dinero, sí. El pintor tutelado por Afal hizo dinero con sus obras. Fue el único en la provincia de Albacete que se sepa que vendió
cuando se inauguró el Museo Arqueológico de Albacete, toda la exposición. Él la vendió toda en aquella ocasión. Después ya no se ha dado esa circunstancia en ningún pintor más de los muchos que hay en Albacete. ¿Francisco tiene herederos? Tiene un hijo. Es el único que, si no han... Esto que estamos escuchando forma parte de ese trabajo de equipo de investigación de La Sexta, un documental que pues pudimos ver todos, todo el país, ¿no? Pero especialmente los sellineros, donde precisamente se denunciaba lo que hemos estado comentando, ¿no? Presentado en su web está ¿por qué los ancianos tutelados por AFAL viven de la caridad a pesar de su gran patrimonio, ¿no? Un trabajo exhaustivo de investigación que la verdad ponía un poco al descubierto las no buenas sensaciones que existen en torno a esta asociación, José Antonio. Para que vean lo que se hace por los amigos, se hace todo y cuántas cosas a veces hace uno y que la gente no sabe ni siquiera que está detrás de ellas. Pues todos estos contactos lo busqué, además con toda la intención se los facilité a esta redactora, que es además la que entrevista. Que tuve además la oportunidad yo también de hablar telefónicamente con ella y bueno, me contó un poquito lo que estaban haciendo y de verdad me parecía increíble, ¿no? Sí, mira, hay un tráfico de seres humanos en este planeta en todos los sentidos y por lo tanto la codicia hace que auténticos depredadores se sirvan de todo. Da igual que sea de una situación marginal, de desempleados, de personas del tercer mundo, de niños, de lo que sea. Abusan de todo. Y es un filón para ellos, personas que están incapacitadas física y mentalmente y que encima tienen un gran patrimonio, porque evidentemente no se van a preocupar de gente humilde. Para mí es hoy un día importante, primero porque tengo la posibilidad de saludar a una persona que hace, no sé, 20 y tantos años que no he tenido oportunidad de charlar y saludarle y voy a tener la oportunidad hoy. El momento es desagradable, ¿no? Estamos diciendo adiós a Francisco Fernández Reolid, pero a través de la línea telefónica se ha puesto en contacto con nosotros, está su hijo Francisco. Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. Te agradecemos de corazón. Hola, Francisco. Que estés con nosotros en el día de hoy. Hola, buenas. Bueno. Pues nada, ayer me contacté con José Antonio y bueno, me comentó el hecho de que ibais a tener hoy unas palabras y bueno, eso es de agradecer siempre que se ha recordado la memoria de mi padre, pues yo lo agradezco, realmente. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el programa desde el principio. No, lamentablemente, como se hablaba con José Antonio, digo, uno se acuesta ya cuando el cuerpo ya no da más de sí. Yo, no sé, serían ya casi las 7 de la mañana cuando conseguí ya dormirme un poco, y a las 9, fíjate que está pendiente, a ver si podía ver. Y me he incorporado con vosotros a partir de las 9 de la mañana, pero bueno, como sé que tenéis la redifusión, pues luego a partir de las 2 estoy otra vez ahí escuchando, porque quiero escuchar todo el programa entero. Le comentaba a José Antonio cuando ha llegado esta mañana, bueno, pues si tendríamos la posibilidad o no de hablar contigo. Me comentaba precisamente esto, ¿no? Que claro, en este momento y en esta situación los horarios los llevas un poco descontrolados. Y le comentaba, bueno, te decía, no sé si te acordarás de mí después de tantos años, ¿no? Pues esa amistad, ¿no? Sobre todo, pues, de muy pequeños, ¿no? Cuando comentaba yo al principio del programa, cuando venía tu padre con ese gran Mercedes cargado, la vaca de cuadros, ¿no? Bueno, pues en plan, bueno, pues recuerdos, ¿no? De un niño, 7, 8, 10 años. Bueno, el recuerdo que te digo yo, lo que siempre era cuando llegábamos con mis padres, lo primero que decíamos era el concurso, a ver quién era el primero que veía allí por la carretera. Eso era lo primero. El que veía siempre, el rosario era el que ganaba. Y cuando llegábamos por la calle era, pues todos los niños, ya llega el de Madrid. Yo era llegar, pues claro, y me sentía pues como uno más allí en el pueblo. Son recuerdos de cuando uno es pequeño que se te quedan grabados y claro, yo recuerdo a todo el mundo, recuerdo las calles, recuerdo todo. Lamentablemente han pasado años que no hemos podido ir porque, pues eso, por un motivo u otro ya mi padre tampoco podía ir. La Semana Santa siempre ha sido muy importante, la hemos vivido cuando hemos podido y
y bueno, lo vas dejando y la vida pues va cambiando, y fíjate cómo ha cambiado. Los ratitos maravillosos aquellos en la calle Cruz, ¿no? En la peana, jugando en la peana. Sí, tirando petardos y de todo. Tirando petardos, efectivamente. Sí. José Antonio, una persona que tú has tenido también la oportunidad de mantener ese contacto, como bien comentabas. Francisco, precisamente hemos compartido una triste madrugada, estábamos comunicándonos, yo sabía, se lo he dicho a José Aurelio, digo, yo le he invitado para que, vamos, le da la información y que nos llame, digo, pero ya le he dicho yo, digo, está agotado, está destrozado y fácilmente pues no va a poder ni estar a las 8:30 en el programa. Hemos estado compartiendo, yo te decía, incluso ya bastante tiempo después, porque sabes que a las 3:30 estaba incluyendo esa colaboración con todo mi corazón para tu padre, pues ni siquiera después me acostaba, vamos, no podía, yo no he pegado ojo en toda la santa noche. Y tú ya la has visto, pero yo quería compartir con los oyentes algo que no se oye, que se tiene que ver, que es una fotografía. Y yo a las 3:30 estaba escaneando una fotografía que es muy entrañable. Desde el comienzo del programa estaba hablando obviamente de tu padre, pero de ti, de que eras un crío. Se nos ha cortado la llamada. Bueno, pues ya nos escuchará después, en cualquier momento. Además tendremos el gusto de enviarle la entrevista, porque él quería unirla al Facebook de la Fundación, en memoria de su padre. Bueno, pues en esa fotografía que yo estaba escaneando, estamos en la Peña del Tambor en la Semana Santa de 1991, ya llovió desde entonces. Francisco Fernández Reolí, su hijo y yo estamos los tres. Esas son las anécdotas, esas son las imágenes, entre tantas fotos que tengo en un libro de fotos dedicados a la Peña, y causa mucha emoción, porque me veo yo con esas gafas de pasta, un crío con bastantes años menos de los que tengo ahora, a un Francisco Fernández Reolí vigoroso, como yo decía, como estaba en aquella época, y a un Francisco que nos estaba hablando hace un instante y que es un crío. Y bueno, pues esperemos que haya retomado el contacto. Y bueno, pues yo recordaba precisamente de ver ese crío que es Francisco, bañándose en las aguas de Mazarrón. Lo he visto tantas veces con su padre tocando el tambor allí en el estudio. Y yo le decía en un correo, digo, trata de serenarte en la medida de lo posible, aunque sé que realmente que es imposible, porque todo lo que él está pasando lo he pasado yo. Pero él tiene un calvario añadido y Dios quiera que se haga justicia. Y el calvario añadido es que no solo ha perdido un padre, no solo no ha podido disfrutar de él como se debiera en unas circunstancias determinadas y que ha muerto pues con esa enfermedad, sino que el hecho de que haya existido gente que se ha aprovechado es, desde luego, yo tengo clarísimo, como lo está haciendo él, que desde luego es así, yo removería cielo y tierra y no pararía hasta que esta gente diera con sus huesos en la cárcel. Francisco, lo tenemos otra vez a través de la línea telefónica. Hablamos de tu padre, pero yo tenía también un recuerdo en los primeros minutos del programa para con tu madre, que nos dejó hace ya muchos años, y decía que a mí me parecía, y siendo un niño, una persona cultísima, una maravilla poder hablar con ella. No sé, son los recuerdos, ¿no?, que tengo de aquellos tiempos. No nos gustaría quedarnos solamente con estos años finales, ¿no?, de la vida de tu padre. ¿Cómo nos describiría su hijo a Francisco Fernández Reolí? Bueno, yo creo que todos los que primero le han conocido también por su carácter. Ha sido una persona También. Es una persona realmente a veces complicada. Yo siempre te lo decía a José Antonio, digo, eres realmente de los pocos amigos que aún conserva, pase lo que pase, porque mi padre, claro, como siempre se ha dicho, lo de genio y figura hasta la sepultura, pues mira, pues él también lo llevaba muy bien eso. Él no le podía llevarle mucho la contraria, pero bueno, al margen de todo eso, pues una persona que ha sido humilde, ha sido una persona que ha surgido de una aldea, vino al pueblo como pudo, estuvo estudiando, trabajando, gracias al ayuntamiento pudo venir a Madrid. Él hizo, incluso, no sé si eso la gente lo sabe, él sacó la cátedra no solamente en una sola ocasión, sino en varias ocasiones, porque él quería quedarse en Madrid. Entonces, pues fíjate, es una labor en esa época que la gente pues prácticamente casi no estudiaba, pues él
hizo lo que pudo pues por continuar. Quizás no ha tenido el reconocimiento que él ha querido tener, pero bueno, para eso pues él creó hace tiempo una fundación, que es la Fundación Francisco Rolit, en la cual pues su interés sería que la obra el día de mañana pues fuera reconocida, y ahí estamos luchando porque también otro de los grandes problemas que tuvimos cuando apareció esta fundación por medio la de AFAL, la que ha comentado José Antonio, es que en el estudio de Madrid, que es donde él tiene toda la obra, en un verano me encontré que cambiaron la cerradura y nos pusieron una excusa como que había habido una inundación. Todavía yo no sé en la actualidad qué es lo que ha pasado con la obra. No sé si la obra está bien, si la obra ha desaparecido. Entonces quiero decir que si la obra estuviera bien, lo que vamos a intentar es volver a hacer el sueño que era de mi padre. Intentaremos a ver si de alguna forma el ayuntamiento ahora nos puede ayudar, de alguna forma u otra, para que obra de mi padre quede siempre expuesta en que ese sería realmente el sueño que él tuvo, y por lo que vamos a seguir luchando, porque la obra es el mejor recuerdo de una persona que siempre esté ahí. Pues sería maravilloso. Sería maravilloso, justo y necesario. Entre tantas conversaciones que yo mantuve con él y tantas ideas que me transmitía sobre la capacidad docente de transmisión de la pintura, su amor por la pintura, su necesidad de estar pintando a todas horas, una cuestión fundamental que a mí siempre me quedó clarísimo es que él necesitaba que perdurara su obra, que hubiera un centro que recogiera. Eso me lo decía 1000 veces. Yo asistí a esa angustia que realmente es la que de alguna forma yo puedo sentir, es decir, esa necesidad de que perdure tu obra. Pero a veces no es por ti mismo, no es la necesidad, lo haces porque sale del corazón, sino porque no hay tragedia más grande para un artista, sea lo que sea, de la disciplina que sea, que de alguna forma se pierda su obra, porque lo que tiene la grandeza de los artistas, con los bohemios, con los raros, con los excéntricos que podamos ser, incluyéndonos todos los artistas que hacemos algo creativo, algo que tiene que ver con el arte, y gracias a Dios no somos muy normales, porque si fuéramos muy normales pues seríamos, yo qué sé, abogados, o estaríamos por la calle como todo el mundo, a lo mejor nos metíamos a políticos y ya nos moríamos de asco, ¿no? Tenemos que tener contacto con algo irreal, algo fantástico, algo de ensoñación, algo que le transmita a la gente desde la espiritualidad, desde el arte y desde lo que son los sentimientos. Entonces, la mayor tragedia para una persona que se dedica a estas labores es que perdure la obra, que la gente pueda, porque si no el artista lo siente como un fracaso. Y entonces esto me parece dramático. Lo que dice Francisco, que ya me lo ha comentado muchas veces y que a mí me remueve por dentro las tripas cuando escucho estas cosas de que se han aprovechado de su obra, me parece terrible, ¿no? Sufrió el Vela, y lo hemos dicho públicamente aquí, Lugardo, como a pesar de su genialidad, y lo digo y lo diré 1000 veces, no se reconoció como se merecía. La gente de Gin no estuvo a la altura de Lugardo. Pues pasa en general con todos, y con Francisco Fernández Reolí lo mismo. Entonces, lo menos que podría hacer este pueblo, empezando por la gente de pie, del suelo, nosotros, la plebe, por decirlo de alguna forma, y terminando por los que realmente son los que pueden hacer el ayuntamiento, es dignificar la memoria de Francisco Fernández Reolí y hacer que su obra perdure y que pueda ser expuesta y que la gente pueda valorar. Es inmortal un artista cuando muere porque queda su obra, pero también lo hacemos inmortal si se le reconoce. Si termina todo en un cuarto trastero, se acaba la inmortalidad del artista. Sí. Francisco, pues te vamos a desear muchísima suerte en esa difícil labor que, bueno, pues tienes que llevar a cabo. Al fin y al cabo era el sueño de tu padre y esto hay que conseguirlo. Y no sé desde aquí, desde Gin, qué tipo de ayuda se puede prestar, desde instituciones o incluso a modo personal, pero bueno, pues que sepas que ese reconocimiento en Gin sin duda está y no dudaríamos, yo creo, nadie en prestarte una mano para, si es posible, conseguir ese sueño. Está con nosotros también Antonio Pérez, que conoció también bastante bien a tu padre. Antonio. Sí. Hola Francisco, buenos días. En primer lugar, un abrazo. Hola, y sentir mucho lo de tu padre, porque me interesa es por tu pariente José Vicente, que fueron al entierro. Sí. Y yo estaba en una tienda que él alguna vez, si tú no llegaste a conocerla, nombraría más de una vez, Rolmi, Mariano Millán, su sastre,
que ya lo he comentado, los trajes primeros para las primeras exposiciones y todo eso, y lo habéis definido muy bien. Yo, ¿qué voy a decir yo de tu padre que tú no conozcas? Lo del genio, lo de todo eso, me sonreía, porque en el Rosario, cuando puso que estaba pegado las pinturas, pues tuvo sus historias con los albañiles, y ya ves tú que le unía al maestro, con el maestro, como le decía, el maestro rápido, mucha amistad. Para él era un icono. Exacto. Pero que cuando has nombrado el Rosario me ha dado mucho gusto, porque ya sabes que ahí que es a lo que yo casi más bien estoy aquí, porque José Antonio lo trató muchísimo y José Aurelio también, más que yo, pero de ese patrimonio, que eso sí que no nos lo quita nadie a los sellineros, del Rosario, del Santuario del Rosario, esa obra que yo creo que es la mayor obra que tiene Fernández Reolí, no en Ellín, en todos sitios, porque tendrá cuadros y cuadros grandes, pero ahí plasmados en donde está el santuario y en ese techo tan precioso. Yo cada vez que voy, en vez de estar mirando muchas veces a la misa, estoy mirando las pinturas de tu padre. Nada más que eso era. Pues muchas gracias, sobre todo el recuerdo que has estado comentando son, claro, yo no conocía muchas de las cosas que has estado comentando. O sea, me agradaba mucho el ahora tener un recuerdo tuyo de esta experiencia en la construcción del retablo de la iglesia del Rosario. Eso me ha gustado muchísimo escucharlo esta mañana. Francisco, estamos llegando al final del programa. Ese era el sueño de tu padre, tener parte importante de su obra en Ellín, y yo creo que Ellín está también en deuda con Francisco Fernández Reolí, con lo cual espero que esa deuda se salde cuanto antes y que podamos tener la oportunidad de disfrutar de su obra de forma perenne. Y además también de tener la oportunidad de verte por aquí, que ya está bien. Sí. Hemos bajado pocas veces, pero bueno, ahora, a ver, yo ahora mismo prefiero, pues mira, yo ahora mismo no tengo ni ganas ni siquiera de ir al trabajo, me encuentro bastante deprimido, es muy duro, porque la vivencia no solamente es la pérdida de este padre, sino estos 4 años, 5 años, estos últimos años que nos han intentado borrar como familia, eso es lo que nos ha dolido muchísimo. Cuando ha dicho José Antonio también de que no conocían que era pintor, fíjate, ahí tiene un premio en una de las residencias que estuvo como pintor, o sea, que muchas veces sí, que no conocen y otras veces pues olvidan ellos también a quién tienen allí, o sea, es un poco lamentable. Iré a ver si todo esto se aclara un poco, porque todavía, a pesar de que mi padre ha muerto, todavía tengo la estela del tutor que tenía. Fíjate cómo está la cosa, que hasta para enterrarlo no nos han facilitado ni siquiera el DNI original. Y estamos todavía, esto nos va a traer mucha más cola, esto es muy doloroso, más que enterrar a una persona normal, el tener que seguir todavía luchando. El otro día fuimos a recoger las cosas a la residencia y todavía te andan como punteando a ver si te vas a llevar una cosa que no era de él. Es duro, pero bueno, intentaremos sacar fuerzas, bajar allí y con la ayuda de todos los que quieran ayudar, pues a ver si podemos hacer algo para mi padre, porque yo creo que Jean y él se lo merecen. Sin duda. Bueno, Francisco, mira, te voy a decir una cosa para que prestes mucha atención. Evidentemente, ni tu padre ni ningún artista recibe el reconocimiento que se merece siempre. Esto es algo como histórico, ¿no? Pero ahora si estás escuchando y teniendo las pruebas, y esto es una mínima parte, que con independencia de que a lo mejor pues nunca se hagan las cosas o los reconocimientos que los grandes artistas se merecen, sí te estás percatando de que sigue teniendo sus amigos. Y con su carácter y no carácter, un amigo es para siempre. Entonces, que como nosotros, también hay otras muchas personas que sí lo valoran como artista. Como artista siempre ha sido pues muy reconocido en ella en el sentido de valorar. Es decir, todo el mundo sabe la magnitud de su obra, ¿no? Ninguna persona tiene cientos o miles de amigos. Esa es la realidad. Uno tiene los que tiene siempre, ¿no? Entonces, entre la valoración de las personas que han sabido ver la gran magnitud como artista de tu padre y los amigos que estamos y quienes lo apreciamos en presente, que te conste, que sepas, y aquí está mi ofrecimiento personal, para remover cielo y tierra, para que tu padre, como todos mis amigos y toda la gente especial que yo he conocido, que aparte de ser amigos han tenido una vinculación con el arte,
deben ser reconocidos. Así que cuenta con nuestro apoyo, con las tres personas que estamos aquí, pero mucha más gente en Ellín, y todo lo que necesites para hacerlo. Y espero que exista la sensibilidad en este ayuntamiento, en quienes nos gobiernan ahora o cuando sea, para que este sueño tuyo, pero que por encima de todo era el sueño de tu padre, como tantas veces me transmitió, se haga realidad. Un fuerte abrazo, sé lo que estás pasando, que es muy duro, creo que muy pocas personas te pueden entender como yo te entiendo. Muchas gracias a todos vosotros, y bueno, seguimos en contacto, ya sabes, José Antonio, pues que yo te voy informando siempre puntualmente de todo, y bueno, tú vas a ser la puerta de enlace entre toda esta gente que quiera ayudar, y yo estoy seguro que Jim le va a hacer un gran homenaje a mi padre de una forma u otra, y me lo estoy ya demostrando. Muchas gracias. A ti, un abrazo. Francisco, amigo, un abrazo y hasta pronto. Adiós, un abrazo. Hasta pronto, ya. Hasta pronto. Pues qué momentos más duros, ¿no? Ampliados, por supuesto, amplificados por esa situación, ¿no? En esos años finales de este gran artista, como hemos dicho, y no nos equivocamos, ellinero. Ellinero. Llegamos al final, nos hemos pasado de nuestro tiempo, seguiríamos mucho más, y de hecho pues retomaremos las veces que haga falta la figura de Francisco Fernández Reolid, y esperemos que muy pronto sea para dar buenas noticias, ¿no? Que todo este mare magnum de informaciones desagradables vayan tornándose en otras mucho más agradables para nosotros. Con lo que ha dicho Francisco sobre esta institución, con lo que he insinuado, no dicho, solo insinuado de la experiencia que yo viví, os podéis hacer, aunque someramente, una idea de lo que se ha desarrollado alrededor de este gran hombre, ¿no? Y quitando por un momento lo luctuoso, todo lo terrible que ya está por encima de la propia enfermedad, que ya de por sí es grave, todo esto es añadido encima. Quitando todo esto por unos instantes, yo quiero hacer una reflexión, y es que nos sirva para todos, ¿no? Lo importante que es hacer la obra que uno tenga que hacer. Para mí es tan digna la pintura de Francisco Fernández Reolí, mis letras, como el que está en un andamio. Para mí todo es maravilloso, todo cumple su labor social. Lo importante que es dejar una huella, lo importante que es servir a tu pueblo con honradez, porque el resultado de todo eso, ¿sabes cuál es? En el fondo todo se lo lleva ese marasmo, todo ese vendaval de la vida y del destino. Pero ¿qué es lo que queda? Las buenas acciones, el patrimonio. Entonces, como hubo una persona, Francisco Fernández Reolí, que ha dejado un legado muy grande, pues lo que nos toca ahora precisamente es honrar su memoria, que es algo como sutil y etérico, y en lo físico hacer que ese legado pueda ser disfrutado por las generaciones futuras. Y ellos también se lo merecen, saber quién era Francisco Fernández Reolí. Y por lo tanto, nos corresponde una tarea muy importante, pero que, aprendiendo de lo que pasa en otros, de cómo la vida puede cambiar, como eso que se decía, la vida son 4 días, ayer se cayó una torre, ¿no? Uno puede pasar en cualquier momento de la mejor situación a la peor. Y por lo tanto, como todo es variable, desgraciadamente, lo importante es lo que estamos haciendo. Lo que tú, José Aurelio, estás dejando también, lo que Antonio está haciendo, contando sus historias, sus tradiciones, eso es lo importante, porque eso es lo que va a quedar siempre, ¿no? Entonces, estas situaciones tan dramáticas, que nos hunden, a mí personalmente me dejan como doblado, tienen que ser también, y voy a sacar la parte positiva, un acicate, un estímulo para decir, aquí, al pie del cañón, dando todo lo que está en nuestro corazón para que Jim sea mejor, para que tenga un patrimonio, pero viviendo el presente. Lo que digo, lo digo siempre, por eso es la palabra que más repito yo desde que me levanto hasta que me acuesto, es la de los ancestros, que alguno incluso me dice, ¿qué son los ancestros? Pues bien fácil, nuestros antepasados. Es decir, hay que honrar a todos los que nos han precedido. Antonio, agradecerte esos datos personales, vivencias personales que nos has transmitido en el día de hoy, precisamente en uno de esos lugares donde su obra está viva, que es el Santuario del Rosario, y también y vamos a luchar de verdad, porque me he quedado de piedra cuando ha dicho Francisco, hijo de Paco, lo de la cerradura.
vamos a luchar porque ese patrimonio, ya que era deseo de su padre y el único dueño, aunque también tuviera su parte de herencia a su hijo, pero el único dueño de eso es el que puede disponer como él quería que se dispusiese. Y nada más, pues nada. Me hubiese gustado que hubiese sido un programa más alegre, pero es lo que toca, ¿no? Es lo que tocaba y para eso estamos. Pues Antonio, un placer, como siempre también, que hoy nos hayas acompañado. Espero que la próxima vez que nos visites sea por un tema, en fin, más agradable. Dios lo quiera. De cualquier forma, entre comillas, porque el dolor lo llevamos encima a cuestas, es siempre un placer compartir con vosotros estas tertulias. Y yo, ya que estamos en el presente y así no nos queda el mal sabor de boca cuando llegue el día de mañana, que espero que sea muy lejano de decir, pues no se lo dije, aunque te lo he dicho muchas veces, gracias por permitirnos honrar el gin desde todos los puntos de vista. Eso te honra como persona y como profesional. Y yo también me siento muy orgulloso de ser tu amigo. No sé por desgracia a quién le tocará algún día hablar del otro, porque siempre hay uno que se va, no nos vamos a ir juntos. Pero bueno, de momento vamos a pensar que nos queda una larga vida y precisamente para sacar partido incluso de todo lo malo que sucede, José Aurelio, tenemos que seguir haciendo historia en esta mesa que ya, si no monumento nacional, ya es monumento local. Es decir, todo lo que se ha hablado sobre esta mesa ya deja una energía muy, muy entrañable. Muchas gracias, José Aurelio, y muchas gracias, Antonio, por compartir. Pues de nada, porque me has dejado un poco, finalmente, como yo estoy también, vuelvo a decirlo, delicado, pues resulta que no se va a ir ninguno de los tres, que no vamos a ir ninguno, pues no tenemos guita. Vamos a terminar el programa positivo. Yo he estado hablando entre los más jóvenes, a ti te dejo para que perdure. Eso. A ti ni te he nombrado. Sabiendo los años que tenéis, dice, a ver cuál de los dos, y yo digo, pues cuando hable el uno del otro, ¿dónde estará el rol billar? No, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima, que sea más alegre, que sea de otro tema, no tan de esta actualidad que hay que hablarla, que es así, dolorosa por varias cosas y las que se han dicho hoy aquí. Buenos días. Pues hasta aquí los desayunos de Solo Radio, recordando aquella tertulia que manteníamos pues un par de días después de la muerte de Francisco Fernández en Reoliz. Gracias por la atención prestada. Son 7 minutos los que pasan de las 10 de la mañana, o puede ser que estén escuchando la repetición de este programa, que ha comenzado en torno a las 2 de la tarde. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes, gracias, y continúen con nosotros, que hay mucho que escuchar. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas. Y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.